Bienvenidos a esta clase que es el resto de las distocias. Entendemos y por definición que distocia, como su nombre le indica, disanormal y tocosparto, es cualquier alteración que llegue a suceder motivada por cuestiones en el producto, que es lo que estuvimos viendo hasta la última clase, en el otro factor básico del parto, que son las contracciones uterinas, y la pelvis del producto, que es a través de la que el producto va a ser impulsado por las contracciones uterinas. Cualquier alteración de estos tres factores básicos del parto es una distocia, ¿sí? Que, volvemos a repetir, pueden ser originadas en lo que se da en llamar el pasajero, ¿sí? Anomalías de la potencia y anomalías en el conducto de paso. Y las llamadas 3 P's en cuanto a la distocia, en cuanto a sería la potencia, el pasajero y la pelvis. En este capítulo vamos a ver las dos distocias originadas tanto en las fuerzas expulsivas, o sea, la contractilidad uterina, y en la pelvis, aclarando para inicio de esto que la causa más frecuente de indicación de operación cesárea por primera ocasión es la distocia de contracción y no como popularmente se considera que es la desproporción cefalopélvica, que la trataremos más adelante. De manera que existe una expresión dentro de los médicos en el sentido de que la desproporción más frecuente que existe es entre lo que tiene la paciente y lo que sabe el médico. Vuelvo a insistir, es la causa fundamental y primera de indicación de operación cesárea, la distocia de contracción. Entrando en materia, considerando que es una condición dinámica, las contracciones uterinas, estas pudieran ser anormales tanto por defecto como por exceso de las contracciones. Estas, indudablemente que manifestadas, sí, en su efectividad. Primera etapa del trabajo de parto, la dilatación cervical, y segunda etapa, el descenso y expulsión del producto. ¿Sí? Y la distocia de contracción por exceso, ¿sí? Sería la manifestada por un parto precipitado, que también hablaremos en esto. Esta gráfica demuestra en la línea verde el progreso de la dilatación en la multípara, ¿sí? Y el descenso del producto en la multípara con una línea celeste, mientras que en la nulípara la curva de progreso de la dilatación se encuentra en rojo y el descenso de la nulípara en amarillo. ¿Sí? Indudablemente que es evidente que el trabajo de parto en la multípara es más efectivo que en una primigesta, de tal manera igual también de hacer notar que el descenso del producto va a suceder de acuerdo al estipulado dentro de la dilatación cervical. El descenso en el mecanismo de parto será con dilatación avanzada. El diagnóstico de disfunción o de distocia de contracción uterina en fase latente es difícil y a veces se puede pensar, ¿sí? Y hacer el diagnóstico de una manera retrospectiva. De manera que uno de los errores más frecuentes es tratar a estas pacientes por disfunción uterina cuando aún no están en la fase activa del trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, Friedman, recordemos en la clase de curso clínico y atención del parto, estableció que una fase latente prolongada era aquella de más de 20 horas de duración en la nulípara y de 14 horas en la multípara. Y los factores que intervienen en esto son la sedación excesiva o analgesia por bloqueo raquídeo,
un estado desfavorable del cuello uterino, o sea, un cuello grueso, firme, que no es blando y que no tiene borramiento ni dilatación. Y por supuesto, lo que correspondería a un falso trabajo de parto. Hay que aclarar que si esta es una condición dinámica, existirán dos posibilidades en cuanto a la distocia, que cuando está el progreso de la dilatación como consecuencia de la efectividad de las contracciones, este progreso se detenga o se haga más lento de lo esperado, tanto en fase latente, que es la que estamos tratando, como en fase activa. Y en la segunda etapa, que corresponde al tránsito del producto a través de la pelvis, sería lo mismo, una detención del descenso del producto o un descenso más lento de lo esperado. ¿Sí? Con algunas gráficas, y esta es la curva de dilatación y descenso normal en una nulípara, que sería el caso de una primigesta, que ya la habíamos visto junto con la curva de las multíparas. ¿Sí? Y esta es la curva de dilatación y descenso en las multíparas. Vuelvo a insistir, el descenso del producto es tardío, mientras que en la primigesta es más frecuente que al inicio del trabajo de parto el producto esté encajado. De manera que en la fase latente, después de una sedación intensa en las pacientes que fueron estudiadas, un 85%, cuando desapareció la sedación, avanzó hacia el trabajo de parto activo. Un 10% cesaron las contracciones y por lo tanto tenía un falso trabajo de parto. Y finalmente un 5% tiene una persistencia o tuvo una persistencia de una fase latente anormal y va a requerir o requirió tratamiento con estimulación de la contracción uterina con oxitocina. Esta es la gráfica de una fase latente prolongada, ¿sí? Lo esperado como normal está en rojo y la fase latente prolongada es la que se encuentra en amarillo. Obvio, se ve que está muy prolongada, ¿sí? Y en las horas que está abajo, sí, la duración de estos. Dentro del manejo de las distocias de contracción, hay algunas consideraciones que significan avances importantes en el tratamiento de la disfunción uterina. Que la distocia de contracción, con una prolongación indebida del trabajo del parto, puede contribuir a la morbilidad o a la morbimortalidad perinatal. Otra condición importante es el uso de soluciones de oxitocina sintética como tratamiento para la resolución de esto. Y el uso más frecuente de la operación cesárea en lugar de una aplicación de forceps en plano medio, cuando la oxitocina, el uso de ella, no permite el éxito, ¿sí? O su uso es inapropiado. Éxito en función de ocasionar la expulsión del producto. Dicho lo anterior, lo más importante es establecer que una paciente se encuentra en fase activa, ¿sí? Y los criterios diagnósticos para una fase activa es que la paciente tenga cuando menos 180 unidades Montevideo. La manera de establecer las unidades Montevideo es el aumento que sucede del tono uterino en cada una de las contracciones que sucedieron en 10 minutos, y esos milímetros de mercurio se van a sumar para dar lugar a esto, ¿sí? Para establecer el diagnóstico de que la paciente ya dejó la fase latente y se encuentra en fase activa, ¿sí? Deberemos establecer que la dilatación es de 4 centímetros o más. Y como diagnóstico, ¿sí?, de distocia es que haya habido una contractilidad
de más de 200 unidades Montevideo en un periodo, por supuesto, en 10 minutos durante 2 horas, sin cambios concomitantes del cuello uterino. Eso establece el diagnóstico de distocia en fase activa, ya sea, como lo dijimos, detención del progreso en la dilatación o bien por un enlentecimiento de este proceso de dilatación. Esta es una fase activa retrasada. Lo que yo espero en la fase activa, recordemos que se subdivide en una fase de aceleración, inclinación máxima y de desaceleración. Está manifestada en la curva de coloración rojo, mientras que el enlentecimiento está manifestado en cuanto a una fase activa retrasada en coloración amarilla. Igual, existen criterios del progreso en la dilatación y el diagnóstico, ¿sí? Un retraso en el proceso de la dilatación es aquella en que en las nulíparas el progreso de la dilatación es menor de 1.2 centímetros por hora y en las multíparas cuando el progreso en la dilatación es menor de 1,5 centímetros por hora. En función de las distocias durante el descenso o segunda etapa del trabajo de parto, es cuando el descenso en las nulíparas es de menos de 1 centímetro por hora y en las multíparas menos de 2 centímetros por hora. Esto sería por enlentecimiento. Y la distocia por detención sería cuando no hay modificaciones cervicales por más de 2 horas. Esto es válido para nulíparas como multíparas. O bien, en segunda etapa, que no existiera descenso del producto por más de 1 hora, tanto en nulíparas como en multíparas. Y esta es la curva de detención de la dilatación cervical. Lo que yo espero es la curva en rojo y lo que sucede por detención está expresado en la curva de coloración amarilla. Aquí tenemos las curvas ya en segunda etapa del trabajo de parto con relación al descenso, tránsito del producto a través de la pelvis, las curvas. Lo que yo espero sería la curva de descenso que está en coloración verde y la curva de retraso en el descenso en coloración azul. Y esta es la curva de detención del descenso. En verde está el descenso esperado y la interrupción del descenso está expresada en coloración azul. Esta es una evaluación que hicieron diferentes autores, incluyendo a Friedman, que volvió a revisar sus estadísticas. Y aquí aparecen en esta gráfica lo que sería la curva a la que hicimos mención al inicio del curso de la curva de Friedman. Y existe también una de Chang, lo que sucede y que está expresado aquí es que la curva de progreso en la dilatación sí es indudablemente más lenta de lo que se creía. Esta es la duración de la fase activa en pacientes en la obstetricia contemporánea, algunas con utilización de oxitocina para estimular, ¿sí? Y otros con anestesia raquídea, ¿sí? Y la duración del trabajo de parto que observaron estos investigadores. Siguiendo con los trastornos del segundo periodo de parto, o bien fase expulsiva o fase pélvica, ¿sí? Para recordar, ¿sí? Estableceremos que la duración del segundo periodo del parto en nulípara se considera como máximo 2 horas y cuando la paciente está sometida a un bloqueo raquídeo se puede agregar 1 hora más, mientras que el multíparas
El límite máximo es de 1 hora y cuando se usa analgesia o anestesia se agrega 1 hora más. Esto por la acción de la anestesia en cuanto a enlentecer, hacer más lento el trabajo de parto y quitar el reflejo de pujo de la paciente. Recordemos que el segundo periodo de parto en las multíparas es apenas sí de media hora, mientras que en las nulíparas es de menos de 1 hora. De manera que después de transcurrir 3 horas en el segundo periodo de parto, la expectativa de nacimiento por operación cesárea u otro método quirúrgico aumentará de una manera, ¿sí? Y aquí tenemos una relación en función de la duración del trabajo de parto, menos de 2 horas, de 2 a 4 horas o más de 4 horas, y en la que se establece la necesidad de algunos procedimientos, como en la cesárea, cuando el segundo periodo de parto, ¿sí?, es menos de 2 horas, la operación cesárea solamente se indicó en un 1.2%. Cuando este periodo se prolonga de 2 a 4 horas, la indicación de cesárea se incrementa a 9.2% y cuando es de más de 4 horas, 34.5%. Igual, se incrementa la indicación de operación de fórceps, ¿sí?, de 3.4% cuando es el periodo de duración de menos horas, de 2 horas, ¿sí? Se incrementa cuando se alarga de 2 a 4 horas a un 16% y cuando llega a más de 4 horas, 35%. Indudablemente que la atención de esta distosia se va a acompañar de lesiones del canal del parto o trauma perineal. En una paciente con una duración de periodo expulsivo normal, esto sucede en un 3.6%, mientras que cuando es de más de 4 horas, ¿sí?, la oportunidad de lesiones es de un 26.7%. Indudablemente que si una de las causas de esto es el déficit de la calidad de las contracciones uterinas, o bien una pelvis poco adecuada para el parto, podrán existir, junto con el trauma perineal, la posibilidad de sangrados por atonía uterina, la cual se incrementará en la medida de que el segundo periodo de parto se prolongue. Igual también la manipulación, los exámenes vaginales, indudablemente que favorecen la oportunidad de que hubiera una infección, como sería una coriamnionitis. Nótese, en un parto que es de duración normal, el segundo periodo, sí, es solamente de un 2.3% la oportunidad de coriamnionitis, mientras que cuando este periodo dura más de 4 horas, esta oportunidad de infección se incrementa a un 14.2%. Y hablando de algunos factores relacionados con la distosia de contracción, sí, se ha establecido o se ha pensado que la altura de la presentación al inicio del trabajo de parto pudiera tener que ver en esto, de manera que en un análisis de 803 primíparas o nulíparas, ¿sí?, con trabajo de parto activo, el 30% del producto estaba a una altura de 0, o sea que estaba encajado, o por debajo de él. En estas pacientes, la incidencia de operación cesárea fue solamente de un 5%, a la diferencia de 14% cuando estaba más arriba, o sea que el producto estaba abocado. Entonces, el 86% de las nulíparas, ¿sí?, en que el producto no estaba encajado, a final de cuentas, dieron a luz por la vía vaginal. Entonces, la falta de encajamiento no es igual a desproporción cefalopélvica. Y aquí se lo establezco en esta diapositiva. Si bien la falta de encajamiento es un factor de riesgo estadístico para distosias, no debe de ser considerado como un factor de predicción de desproporción cefalopélvica.
Esta circunstancia indudablemente que es más válida, ¿sí?, para multíparas, porque la cabeza, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, desciende en etapas avanzadas de la dilatación cervical. Bien, ¿en qué consiste el parto precipitado? Sí, existen dos condiciones para establecer diagnóstico, ¿sí? Alguna de estas es la que está mencionada en esta transparencia, ¿sí? Es en la que el parto se lleva a cabo en menos de 3 horas de trabajo de parto. Y según el doctor Ventura, se presenta en el 2% de las pacientes en trabajo de parto. O bien, otros criterios son que la velocidad de dilatación de 5 centímetros por hora o más en multíparas es un parto precipitado, y de 10 centímetros por hora en multíparas. Eso establece el diagnóstico actual de un parto precipitado. Indudablemente que existen diferentes condiciones, ¿sí?, que puedan favorecer las distocias de contracción. El uso de analgesia, la oportunidad de que hubiera, junto con el trabajo de parto, una corionionitis. En la clase de curso clínico y atención del parto y motivo de debate, la posición materna durante el trabajo de parto y la posición para el segundo periodo de parto en cuanto a la paciente. Regresando a la condición y a lo que estamos evaluando del parto precipitado. En general, esta hiperactividad uterina y su efectividad exagerada se puede asociar hasta en un 20% a desprendimientos prematuros de placenta normoinserta. El producto puede tener expulsión de meconio. Se asocia a hemorragia posparto, tanto por lesiones del canal del parto como por la atonía uterina. Este parto precipitado también se asocia al uso de cocaína. Y por supuesto, los productos nacerán comprometidos con acidosis y bajas puntuaciones de Apgar. Y también está asociado en la mala administración de la oxitocina. Aquí, indudablemente que es la iatrogenia la que pueda asociarse, la que está asociada a un parto precipitado. En cuanto a los efectos maternos del parto precipitado, son raras, pero puede suceder ruptura uterina, desgarros del cérvix y del canal del parto, así como del periné. Y una condición de complicación severísima que es el embolismo de líquido amniótico, el cual se acompaña de un consumo de factores de la coagulación, dando lugar a una coagulopatía de consumo, igual que a una insuficiencia respiratoria de instalación aguda, ¿sí? La otra condición que pudiera suceder es la atonía posparto. En cuanto a sus efectos sobre el feto, ya lo dijimos parcialmente, el sufrimiento fetal pudiera estar en un parto precipitado, traumatismo cráneoencefálico, hemorragia endocraniana y parálisis de Ehrb o de Duchenne, que se ha descrito hasta en un 33%. ¿Qué es la incoordinación uterina? Recordando que existen 2 marcapasos en el útero a nivel de los cuernos uterinos, puede haber una alternancia en lugar de la dominancia de uno de estos marcapasos. De manera que al iniciarse la contracción uterina y progresar de manera descendente y toda la extensión de la pared uterina, pudiera encontrar en período refractario funcional parte del útero que no se contraerá. De tal manera que si hubiera una gráfica
de la incoordinación uterina, tendríamos una contracción grande seguida de una contracción pequeña. Esta sería la descripción de una incoordinación uterina de primer grado. ¿Sí? Indudablemente que este tipo de contracción pues va a hacer que exista un enlentecimiento del progreso de la dilatación cervical con una prolongación del trabajo de parto. Y la incoordinación uterina de segundo grado es una condición que pudiera ser equiparable, ¿sí?, a una fibrilación ventricular cardíaca. Existen múltiples focos de contractilidad que están ocasionando contracción en diferentes áreas del útero. Esto trae consigo un incremento del tono uterino y la oportunidad del sufrimiento fetal por esta condición, igual que la oportunidad de desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Bien, hasta aquí lo que corresponde a las distocias de contracción. ¿Sí? Algo que se trató, pero de una manera muy somera, es que la distocia por defecto de la contracción, ¿sí?, deberá tratarse con la administración de oxitocina y con ruptura de membranas, después de haber asegurado que no existe una desproporción fetopélvica que fuera la causa de esta distocia de contracción por enlentecimiento o detención, ¿sí? Bien, abordemos la desproporción cefalopélvica. Esto, indudablemente, que es una consecuencia de la disminución de la capacidad pélvica, o bien porque el producto es muy grande, o porque trae una mala variedad de presentación o una malposición del producto, como sería una presentación cefálica, variedad de frente. ¿Sí? Eso sería una desproporción por artificio, o bien una combinación de ambas. Entonces es importante aclarar que la pelvis debe de ser adecuada al tamaño del producto, más que a las manos de quien examina, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que una mujer con una pelvis con una arquitectura ginecológica, ginecoide, y con diámetros y medidas adecuadas, ante un feto grande pudiera existir una desproporción. Igual que una pelvis que se pudiera pensar con diámetros disminuidos, ¿sí?, un feto pequeño, como sería una restricción en el crecimiento o un prematuro, pudiera nacer a través de la excavación pélvica. Entonces, vuelvo a insistir, la disminución de la pelvis no es sinónimo de desproporción cefalopélvica. Entonces la pelvis debe de ser adecuada al tamaño del producto. Entonces, ¿cómo sospechar o establecer el diagnóstico de desproporción cefalopélvica? Tenemos que hacer uso del conocimiento previo del comportamiento del producto durante el trabajo de parto. Una de las condiciones que me puede hacer pensar en desproporción es que si considero que una nulípara, el producto debe de estar abocado en lugar de estar libre, ¿sí?, lo encontramos al trabajo de parto libre en una nulípara, eso habla de que o no cabe en la excavación pélvica o existe una brevedad de cordón real o por artificio de circulares. Entonces, lo esperado y de una manera común y normal es que el producto en una nulípara esté abocado. Si está libre, deberé evaluar la buena relación, ¿sí?, entre el tamaño del producto y la pelvis. Si existe esta condición de producto libre o apenas sí insinuado a una altura de -4 y hay ruptura de membranas,
también pensaré en descartar la desproporción cefalopélvica. Si durante el mecanismo de parto, para que descienda el producto, se lleva a cabo la flexión interna y que ésta va a acompañar el descenso del producto, el encontrar un producto bien flexionado, en el cual yo lo puedo establecer porque no palpo la fontanela mayor y solamente tengo la fontanela menor para palparla, ¿sí? Estaré pensando que el producto está muy bien flexionado en su afán de introducirse a la pelvis. La misma condición deberá pensarse cuando existe un moldeamiento a esa altura. Entiéndase por moldeamiento la imbricación de los huesos del cráneo con un afán de disminuir diámetros de la presentación. Si es esto, deberá suceder durante el descenso del producto. Si tengo un producto apenas abocado a la pelvis y está bien flexionado y está moldeado, indudablemente que pensaré en esa posibilidad. Al examen abdominal pudiera faltar, como esperaría, ¿sí?, la mayor extensión de la cabeza, ¿sí?, la cual pudiera tener como un signo el que se encuentre por encima del pubis, dando lugar a un signo que se da en llamar del escalón, ¿sí? Si la paciente está en trabajo de parto y el trabajo de parto está abandonado o ha sido prolongado, vamos a encontrar la distensión del segmento uterino, que estará sumamente sensible, y los ligamentos redondos, como lo hablamos con relación a el anillo de retracción patológica de Bandl, se palparán con facilidad, como dos cuerdas de violín tensas. Y estos son los datos que me pueden orientar a establecer una desproporción fetopélvica. Evaluar tamaño del útero, tamaño del producto y, en función de él, las dimensiones de la pelvis y cómo se está comportando desde el inicio del trabajo de parto. Esto corresponde a la evaluación de la pelvis en cuanto a su arquitectura y dimensiones. Arriba y a la izquierda se está determinando el arco retropúbico, que debe de ser amplio, y arriba a la derecha el diámetro interespinoso y las características de las espinas ciáticas. En el recuadro del medio, lo que habíamos hablado, la inclinación del pubis, ¿sí?, su altura y su espesor. Igual eso está evaluado en el cuadrante inferior izquierdo, mientras que en el cuadrante inferior derecho se está evaluando la concavidad del sacro y la amplitud del sacro, que deben de ser muy amplias. Estas son evaluaciones clínicas, ¿sí? Y esta es la manera de determinar el tamaño del diámetro conjugado diagonal, al cual, quitándole 1,5 centímetros, tendré la medida del diámetro conjugado obstétrico. Entonces, dentro de la arquitectura de la pelvis, yo puedo tener contracción o disminución de sus diámetros en el estrecho superior, en el llamado espacio de menores dimensiones pélvicas, o bien en el estrecho inferior, o sea, a la salida de la pelvis, o en general una disminución de todos los diámetros de la pelvis. Podemos establecer una disminución del estrecho superior cuando el conjugado obstétrico mide menos de 10 centímetros. Por supuesto, lo evaluaremos midiendo el conjugado diagonal, que cuando mida menos de 11,5 centímetros pensaremos en una reducción de este diámetro. O bien,
cuando el diámetro transverso de la pelvis, que se esperaría sería el más grande, mide menos de 12 centímetros. Esta contracción del estrecho superior de la pelvis pues se asocia a ruptura prematura de membranas, a distosia de contracción, a distosias de origen fetal como sería la presentación de cara o bien la presentación de hombro, consecuencia de una situación transversa. Y en este tipo de pacientes en que el producto no está totalmente insinuado en la pelvis, el prolapso de cordón ocurrirá con una frecuencia mayor de 4 a 6 veces que en una paciente en condiciones normales. La estrechez del plano de menores dimensiones pélvicas es la más frecuente de la pelvis. Su diagnóstico es difícil de establecer con precisión. Sin embargo, posiblemente pensaremos que la pelvis media o el estrecho de menores dimensiones pélvicas esté contraído cuando la suma del diámetro bisiático o interespinoso, que debe de ser de 10.5 centímetros, junto con el sagital posterior de este plano, que deberá ser de 5 centímetros, baja por debajo de 13,5 centímetros. Indudablemente que eso voy a sospechar estrechez pélvica cuando el diámetro bisiático mida menos de 10 centímetros. Cuando mide menos de 8 centímetros, indudablemente que la pelvis tiene una estrechez a ese nivel. Se puede inferir contracción o estrechez pélvica cuando las espinas ciáticas son prominentes, cuando las paredes laterales de la pelvis son convergentes o cuando existe una escotadura sacrociática estrecha, en el caso del comportamiento del sacro plano de las pelvis de tipo androide, en que está proyectado hacia adelante el sacro. En cuanto a la estrechez a la salida de la pelvis, esa es la más rara de todas. Se define estrecha la salida de la pelvis o el estrecho inferior cuando el diámetro biisquiático mide menos de 8 centímetros. Este se encuentra en menos del 1% de las pacientes. Es rara sin que se asocie a una contracción del plano medio de la pelvis. Indudablemente que cuando sucede el parto, debido a la disminución del ángulo subpúbico, podrá existir desgarros perineales importantes cuando llega a suceder el parto. Ya hablamos de los aspectos clínicos del diagnóstico de desproporción cefalopélvica, tanto en los maternos como en los fetales. Aquí, al finalizar estas pláticas, quiero aclarar que estas presentaciones no sustituyen a los textos de obstetricia. Esto es una orientación, esta es una guía, la cual deberá ser acompañada por la actitud de estudio del alumno. Este es un consejo. Aquí no se ha expresado todo lo que debía de ser de los diferentes temas que se han tratado hasta aquí. ¿Sí?